Biden lo dice bastante claro. Biden, presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Nuestro referente del capitalismo, por cierto. Y, y aún así el presidente de Estados Unidos lo señala y dice que en realidad pareciera que no es justo que un bombero o que un profesor estén pagando más impuestos que los multimillonarios. Y también él recalca en su discurso que él siendo capitalista y estando contento respecto a que las personas ganen más, si digamos, hacen buenos negocios y tienen buenas inversiones, digamos, aún así pareciera que levanta, ¿cierto? Levanta esta, este, la importancia de tener impuestos, ¿cierto? Estos impuestos que sirven para financiar las políticas fiscales y también levanta un punto importante asociado al principio, ¿cierto? A los principios de justicia, ¿cierto? Que tienen directa relación con la equidad tributaria. Ya, esta breve noticia en la que se recalca el discurso de Biden es una noticia que salió el 29 de marzo, hace súper poco. Eh, no, nos invita, digamos, nos invita en primera instancia a asimilar, ¿cierto? A asimilar que incluso para un país como Estados Unidos, en donde el capitalismo es muy fuerte, los impuestos parecieran ser un mecanismo que se deben utilizar para la política fiscal, para poder recaudar fondos y también tienen que respetar ciertos principios, como el principio de la equidad y de la justicia. Pareciera que ni para Estados Unidos es justo que un bombero o un profesor estén pagando más impuestos que un multimillonario. Y estamos hablando de rentas personales, por cierto. Eh, yo creo que, bueno, en esta línea, digamos, en esta línea nos volvemos a Chile y les traigo acá también una columna de CIPER del 28 de noviembre del 2019, ya llega harto tiempo, eh, tiene por título Aumentando los impuestos personales de los dueños de empresas, las lecciones de Australia e Irlanda. Ya hace un comparativo bien interesante sobre Australia e Irlanda, es de Ricardo Guerrero, experto en políticas públicas, y dentro de lo que se destaca en esta columna, yo los invito a leerlo, él señala que a través del diagnóstico y el estudio que ha hecho, nuestro sistema tributario parece que para poder mejorarlo, poder mejorar el nivel de redistribución, hoy día tenemos un gran problema con la redistribución del ingreso, ¿cierto? También con el sistema recaudador que está imperando hoy día respecto a los impuestos que más recaudan, lo vamos a ver. Se señala en este estudio que tenemos que poner atención en la recaudación de impuestos, de los impuestos personales específicamente. También levanta el hecho de los impuestos a las herencias, las donaciones y las ganancias de capital, puesto que no permitirían avanzar hasta un sistema tributario progresivo. Y, y bueno, cuando empezamos a leer y nos empezamos a empapar sobre los impuestos personales en Chile y cómo se tributa y cuáles son las características de este impuesto global complementario, por ejemplo, nos preguntamos, dentro de las características vamos a ver que el impuesto global complementario tiene por cualidad ser un impuesto de carácter progresivo. Y, y cuando nos ponemos un poco a investigar, nos damos cuenta de que se cuestiona esta cualidad progresiva del impuesto. Entonces, en la práctica, el impuesto global complementario realmente es progresivo, sí, en teoría. Y, y bueno, volvemos entonces a las investigaciones y, por ejemplo, en esta misma noticia, Jorrat se señala, él dice que uno de los mayores problemas que hay es que la evasión de los impuestos personales se estima en un 46%. Y de este porcentaje, un 92% se relaciona con el retiro o distribución de las utilidades por parte de los dueños de las empresas. Se van levantando ciertos elementos que van perjudicando la progresividad del impuesto, particularmente de los impuestos personales que hoy día se aplican en Chile. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema que deberíamos entonces entender antes de meternos en la práctica y en la aplicación del impuesto global complementario es que tenemos un elefante blanco adentro de una sala hace muchos años que grafica de manera, yo creo, bastante clara este problema y es
justamente cuando nosotros vamos a ver el plan de cumplimiento, el plan de gestión de cumplimiento tributario del Servicio de Impuestos Internos y cuáles son los impuestos que más recaudan en Chile hoy día, vamos a darnos cuenta, muchos de ustedes a lo mejor ya lo saben, que es el IVA, es el impuesto más recaudador. Y el impuesto al IVA tiene por cualidad de ser un impuesto regresivo. El gran elefante blanco que tenemos en nuestro salón es el IVA, en materia, cuando estamos evaluando esta cualidad de progresividad de los impuestos. Mientras el impuesto a la renta no sea el impuesto principal con el que Chile recauda impuestos y se respete y se le entregue una cualidad práctica a los impuestos personales, como el impuesto global complementario, como el impuesto a la renta, el carácter de progresivo, no vamos a avanzar en esa línea hacia la justicia tributaria, como decía Biden, hacia la redistribución, que ahí ya tiene que ver más con las políticas económicas que se planteen luego de recaudar, ¿no? En esta misma línea, este informe que nos hace CIPER Chile también recalca y centra su análisis también en estas diferencias justamente que se producen entre tasas marginales versus las tasas efectivas. Cuando nosotros analizamos impuesto global complementario, entramos de lleno también a tener que analizar estos dos conceptos. Y bueno, en CIPER Chile lo que se señala, ya dice, en las leyes impositivas de los países latinoamericanos supone que los contribuyentes de mayores ingresos deberían contribuir con el 90% de la recaudación total. Ahí, cuando hablamos de progresividad, hablamos de esto, hablamos que si yo tengo más ingresos, debería pagar más impuestos. Si esa línea o esa tendencia se da, estamos hablando de progresividad. Y sin embargo, en la práctica esto no es así. En Chile no funciona así. En el caso de Chile, la tasa efectiva pagada por el decil de mayores ingresos con suerte supera el 10%, afirma este estudio, esta investigación que se publicó en CIPER Chile en el 2019. Y ahí tenemos esta comparativa que nace producto del análisis entre la tasa marginal versus la tasa efectiva. ¿Y qué va a producir las diferencias al final del día? Bueno, aquí les traje algunas razones. Por ejemplo, las erosiones a la base del ingreso no renta, como lo es el artículo 107 y el DFL2. Sabemos que ahí tenemos algunas modificaciones por efectos de la ley para financiar el PGU, pero ya se venía hablando desde hace harto rato de que las erosiones a la base generan distorsiones a la hora de la aplicación de los impuestos personales también, cuando estas erosiones van a la base de los impuestos personales y por tanto alteraciones también y diferencias entre la tasa marginal y las tasas efectivas aplicadas. También tenemos la conformación en estructura de nuestro sistema tributario, que hoy día, entre comillas, que es integrado, semi-integrado, ¿cierto? A través de esta conexión de los créditos entre los impuestos que pagan las empresas y el que pagan las personas, ¿cierto? Esta conversación que tienen las empresas con las personas en las que nosotros podemos rebajar como crédito y tenemos un montón de créditos a nivel de impuestos finales que los vamos a ver reflejados y los podemos rebajar de nuestra base final de impuesto global complementario, que también generan diferencias a nivel de tasa efectiva. Y por supuesto, la evasión y la ilusión, que siempre es un foco, tanto del Servicio de Impuestos Internos como cualquier entidad fiscal en el mundo, de disminuir la evasión y la ilusión también, que tienen un impacto importante en los impuestos finales y reales que es posible recaudar y que generan también erosiones en la base ahí. Y bueno, acá también en esta noticia, Jorrat destaca que los impuestos personales se estima la evasión en un 46%. Alarmante por no decir menos, que los porcentajes de evasión se estimen en porcentajes tan altos. Bueno, y ahí eso ya es materia de análisis de política fiscal. Volviendo al impuesto global complementario, ya habiendo levantado algunos problemas que tiene en su estructura en cuanto al sistema y a su forma de aplicación, principalmente también por las razones por las que se nos producen estas diferencias entre las tasas efectivas y las tasas marginales, nos encontramos también con la forma de aplicación del impuesto global complementario. Una de las características, entonces, en teoría, es que el impuesto global complementario es un impuesto progresivo. Y lo podemos visualizar a través de la tabla del impuesto global complementario en estos 8 tramos.
de aplicación por renta imponible anual, ¿cierto? A medida que va subiendo la renta, entonces nosotros vamos a tener un factor mayor, a mayor renta, por lo tanto, vamos a tener un factor mayor con una rebaja por tramo, ya que es acumulativa respecto a los tramos anteriores. Ahora bien, ¿qué nos dice el Servicio de Impuestos Internos respecto al impuesto global complementario? Nos dice primero que todo que para el 2021, 10.268.763 contribuyentes personas naturales declararon este impuesto, de los cuales el 75% está en el tramo exento, es decir, que no está pagando impuesto global complementario. Y solo el 25% se encuentra en este tramo, en el tramo entre los 13,5 UTA, que es cuando se activa el impuesto global complementario, entre los requisitos que tienen que pasar, y el octavo tramo que se incorporó como un nuevo tramo con la tasa del 40%, que también trajo ciertas modificaciones y ajustes para que las tasas efectivas se mantuviera de acuerdo a la norma, legal. Y bueno, uno de los segmentos también que destaca el Servicio de Impuestos Internos respecto a los altos patrimonios, que nosotros podríamos en primera instancia creer que están en estos tramos más altos, pagando un impuesto global complementario en las tasas más altas. El Servicio de Impuestos Internos señala que existen 98.766 contribuyentes, ¿ya? De los cuales 2.9% son personas naturales declarantes del formulario 22. O sea, es un porcentaje muy chiquitito. Sin perjuicio de ello, este 2,9 representa un 47,7% de los ingresos del impuesto global complementario. O sea, la concentración de la recaudación se encuentra en los altos patrimonios, de acuerdo a las estadísticas que el Servicio de Impuestos Internos nos comparte este año para el 2021. Y por cierto, bueno, además de señalarnos estas cifras que son más bien cerradas, nosotros podemos destacar también otras consideraciones interesantes respecto al impuesto global complementario y sus características. Por ejemplo, el hecho de que el impuesto global complementario tenga 8 tramos. Es una característica que se ha cuestionado, que pareciera no ser muy adecuada para efectos de la aplicación y de la progresividad del impuesto. Ya si nos vamos como al derecho comparado, nos vamos a otros países, los impuestos personales cuando son por tramo y tienen esta estructura progresiva, tienden a tener menos tramos, no tantos tramos como nosotros. Y es posible visualizar cómo se perjudica la progresividad del impuesto dado que los tramos entre uno y otro son más chiquititos. Entonces, al ser más chiquititos, la sensibilidad al cambio de tramo respecto a la tasa es mayor. Me explico. Si fueran menos tramos, por ejemplo, tendríamos rentas imponibles anuales que serían más amplias. Estos tramos de rentas tenderían a ser más amplios al ser menos tramos, al ser más chiquitos. Por lo tanto, ante un cambio de renta, si mi renta aumenta o disminuye en cierto porcentaje, el cambio de tasa o de factor va a ser menor respecto a si yo tengo más tasas y por lo tanto voy a tener un tramo más chiquitito acá. La sensibilidad cambia y bueno, eso puede perjudicar la progresividad del impuesto sobre todo si tenemos erosiones en la base y tenemos porcentajes altos de evasión y elusión. ¿Ya? Respecto al último tramo, que lo tengo destacado acá, que es el que se incorpora en la modificación, ¿cierto? Y se aumenta el factor a un 40%, lo tenemos plenamente aplicable para este AT 2022. Tenemos entonces, tenemos el efecto de la aplicación de esta tasa del 40%. Y se puede ver en este cuadro. Si la empresa define una renta líquida de 1.000 con un impuesto de primera categoría de 27%, se determina una renta neta de 730, que serían los 1.000 menos los 230, con un impuesto de primera categoría de 270. ¿Sí? Cuando nos vamos al propietario y se le distribuye un dividendo de los 730 que están disponibles en la empresa,
Realizamos el incremento por impuesto de primera categoría, los 270, para reconstruir la base de impuesto global complementario, y vamos a aplicar entonces para el 40% del último tramo, lo que nos da un impuesto global complementario sobre 1000 de 400. Realizamos la restitución que nos obliga a la norma del 35%, y eso nos genera al final una restitución del 94,5% para ambos casos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos el cálculo de esta manera, que es este primer caso que les estoy mostrando acá, y sacamos la tasa efectiva nos va a quedar, que es el total de impuestos sobre la base de impuesto global complementario, nos da una tasa efectiva del 49,45. Y la norma señala que la tasa efectiva tiene que ser como máximo un 44,45. Entonces, llega la circular 73 en el 2020, pueden verificar la página 47 y 48 para revisar ejemplos que ahí se revisan, y señala que cuando tengamos un caso, ya una persona que esté afecta a impuesto global complementario, que perciba retiro o distribuciones afectos a impuestos finales que sean con crédito, ya desde una 14A o una 14D3, por ejemplo, se les debe otorgar un 5% de crédito, ya que se tiene que imputar en primera instancia y sobre cualquier otro crédito que exista. ¿Y esto con qué finalidad se implementa? Se implementa para rebajar, digamos, o compensar esta alza de tasa efectiva que se genera por efecto de la restitución, para volverla a este 44,45, que es lo que nosotros tenemos hoy día en la normativa. Así que si tenemos clientes que están en este tramo, en el tramo 8 del 40%, aplicando un 40%, y están en este caso particular en el que están en el tramo del 40%, ¿cierto?, que perciben retiro de distribuciones, son personas afectas a impuesto global complementario, tenemos que ir a mirar esta circular 73 del 2020, ver su aplicación práctica y hacer uso de este crédito del 5%, ya que de no considerar el crédito estaríamos aplicándole una tasa efectiva de impuestos superior a la que está permitida por la norma, ¿ya? Bueno, en cuanto a la estadística, el Servicio de Impuestos Internos también nos entrega cierta información de las personas naturales para el 2021. Aquí podemos ver por tramo, desde el 2016 al 2020, las personas por tramo que declararon su impuesto global complementario, declararon la renta, y efectivamente podemos confirmar, de acuerdo a la información que nos entregan ellos y la que está en el PGCT, que los tramos, digamos que el tramo, por ejemplo, exento de las personas que declaran corresponde al 75,4%, la gente que no está pagando el impuesto global complementario, y que el resto corresponde al 25% entre el tramo 2 y el tramo 8. Ahondando más aún, también les dejé acá un estudio, una estimación de DIPRE en 2021 de los ingresos fiscales en el largo plazo entre el 2020 y el 2060. Muy interesante si estos temas les parecen también interesantes para efectos de análisis. Y también nos entrega el Servicio de Impuestos Internos el dato de las personas naturales de la renta determinadas por tramo en millones de pesos. Y para el 2020, se determinó una renta de 77.464.225. Esto está en millones de pesos, por cierto. Y nuevamente, o sea, en el tramo exento se concentra el 30% ya de la renta determinada. Los números dicen más que las palabras, dicen por ahí, sobre todo los ingenieros. Para los ingenieros, las personas naturales y los contadores también. Las personas naturales también, nos señala el Servicio de Impuestos Internos, nos entrega que el impuesto determinado por tramo, respecto a los tramos, acá también porcentualmente lo vamos a tener distribuido entre el 0,2%, que es el tramo exento, versus en el tramo 8, que se concentra el mayor impuesto determinado, que es el 22,4%. Ahora bien, ¿qué podemos sacar como conclusiones de estas cifras? Primero,
respecto a cómo están conformadas las cifras en cuanto al impuesto. O sea, ¿qué estamos mirando? Cuando el Servicio de Impuestos Internos me dice, a ver, este es el impuesto determinado por tramo. A qué impuesto se refiere? Se refiere al impuesto global complementario del Código 157 del formulario 22. Y, o sea, el impuesto global complementario según tabla. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que no estamos considerando los créditos y por tanto no estamos considerando el impuesto efectivamente pagado o el no impuesto que se pagó. Porque muchas de esas declaraciones que determinan un impuesto global complementario pueden tener devolución. Y al final del día las tasas efectivas son muy distintas a las tasas que nosotros estamos aplicando vía tabla global complementario. El factor no nos dice cuál es la tasa efectiva de este contribuyente. O sea, olvídense de que hay contribuyentes que pagan el 40% estando en el tramo 8. Por lo general es menos, siempre es menos. Y bueno, respecto a eso, entonces se nos cae un poco la precisión de estos antecedentes de los análisis y más allá de determinar cuánto se está pagando, sino que cuánto impuesto global complementario se está determinando. Pero efectivamente lo que está entrando a arcas fiscales no corresponde a estos 4.065 millones de pesos. ¿Qué dice el plan de gestión de cumplimiento tributario respecto a las fiscalizaciones y al control en materia de impuestos personales? Señala, para efectos del 2022, que se van a centrar en la revisión de los contribuyentes de personas naturales sin declaraciones de impuestos o con declaraciones pero con desviaciones respecto a las fuentes que ellos tienen a través de los agentes retenedores, ¿cierto? O, por ejemplo, aplicando las facultades de levantamiento de secreto bancario. Lo destaca como una medida de control. También que se va a centrar en la revisión del cumplimiento de requisitos de contribuyentes en régimen de renta presunta. ¿Sí? Tenemos un tema ahí que no es menor, también altamente cuestionado en la renta presunta de los transportes, de pasajeros, de carga, etcétera. La revisión de prestación de los servicios profesionales entre relacionados, el foco siempre también es revisar a lo mejor si tenemos un grupo, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar entre entidades relacionadas. Aplicar tratamientos de contribuyentes con brechas e inconsistencias en su declaración de impuestos a la renta o declaraciones juradas, que sería nuestra primera alerta, ¿no? Como contadores, cuando estamos asesorando o hacemos la declaración de renta, si tenemos una declaración observada, ya sea las declaraciones de renta o los formularios 22, y no se subsanan en el tiempo, pues tenemos ahí un riesgo de fiscalización y el foco también está ahí. Realizar revisión a contribuyentes con riesgos de incumplimiento en base imponible, pérdidas tributarias, donaciones y depreciación. Nada nuevo, ¿cierto? Llevan años revisando las pérdidas tributarias y poniendo su foco en los gastos, en las partidas de gastos, ¿cierto? Y todo lo que rebaje las bases imponibles, ya sea las donaciones, que tenemos varios créditos asociados a donaciones cumpliendo los requisitos que no son menores, ¿cierto? Para efectos de rebajar el impuesto global complementario, las depreciaciones, bueno, acá lo levanta como materia de control. Para efecto, estamos hablando de personas naturales, y la aplicación de las franquicias tributarias también que podemos encontrar. Bueno, y así llegamos al impuesto global complementario, en donde el Servicio de Impuestos Internos nos dice que es un impuesto de carácter anual, progresivo como principal característica, es decir, a mayor renta, mayor tasa de impuesto a aplicar. Ya sabemos que, bueno, en teoría pareciera que sí es progresivo, en la práctica pareciera que no tanto. Global, porque globaliza las rentas, ¿cierto? Las toma todas en un conjunto de rentas o ingresos y las grava con este impuesto. No le importa si son rentas nacionales o extranjeras, todo va al saco. Y afecta a personas naturales con domicilio y residencia en Chile. Y ahí les destaco esta circular número 63 del 25 de noviembre del 2021 que vino a clarificar el concepto de domicilio, de residencia y también algunas aplicaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos para perder, ¿cierto? Perder el domicilio y cómo eso se aterriza. Se aplica también sobre rentas de fuente mundial.
Esto quiere decir que son rentas nacionales o rentas extranjeras. Vamos a tener una excepción acá con los extranjeros por los primeros 3 años que tributan solo por rentas de fuente chilena, ¿ya? Algunos ejemplos de rentas que son grabadas con el impuesto son los honorarios, los intereses por depósito y ahorro, los dividendos por las tenencias de acciones y retiros de utilidades de empresas, ingresos por arrendamiento de bienes raíces, etc. Y se abre entonces esta puerta de rentas que podría estar percibiendo devengándose para el contribuyente persona natural con residencia y domicilio en Chile. Sigamos. Entonces, ya habiendo recorrido las características principales del impuesto global complementario, tenemos aquí en un costado un mapita, ¿ya? Este mapita nos muestra, a ver, las bases del impuesto global complementario, que son todas las rentas, sean estas percibidas o retiradas de la empresa, por ejemplo, las que estén exentas de impuestos de primera categoría, por ejemplo, los arriendos de bienes raíces no agrícolas obtenidos por personas naturales, que van en la línea 10 del formulario 22, los intereses en instrumentos de oferta pública también, como ejemplo, y también las rentas exentas de impuesto global complementario. Acá tenemos el ejemplo de los intereses por depósitos hasta 20 UTM. Esto asciende a 1.083.420 hoy día y se declara en la línea 9 del formulario 22. Recordemos que las rentas exentas, a diferencia de los ingresos no renta, los ingresos no renta no se incorporan en la base imponible del impuesto global complementario. No se informa también a nivel de formulario 22 hasta el momento, ¿ya? Pero la renta exenta sí debe incorporarse en la base del impuesto global complementario para efectos de la progresividad. Nuevamente nos aparece esta palabrita. Es decir, la renta exenta se incorpora para ubicar en el tramo de la renta en la tabla del impuesto global complementario. Pero luego, una vez incorporado y determinado el impuesto global complementario en el tramo en el que haya caído, se le reduce a través de un crédito que es proporcional, digamos, a la renta exenta y al impuesto global complementario pagado, para compensar el efecto de haber incorporado en la base, ya para efecto solamente de la tabla, esta renta exenta. ¿Ya? Esto lo podemos visualizar a nivel de formulario 22. También hoy día les traje un ejemplo donde lo vamos a poder ver cómo es la aplicación práctica, pero en estricto rigor, en teoría funciona de esta manera. La renta exenta del impuesto global complementario sí se incorpora en la base del impuesto global complementario, pero solo para efectos de progresividad, porque no se grava con impuesto global complementario. ¿Y cómo se compensa el efecto? A través de un crédito, que va en la línea de crédito en el recuadro de créditos del formulario 22 correspondiente, en la línea 31. Y bueno, dicho esto, el Servicio de Impuestos Internos también nos invita a revisar el calendario de la operación renta del 2022, o sea, que hoy día ya estamos a puertas de terminar la primera parte de esta operación renta, al 1 de abril del 2021. Para las declaraciones con devolución van a tener el depósito el 12 de mayo. Y bueno, la segunda tanda de declaraciones viene ahora el 22 al 29 de abril, con devolución el 19 de mayo. Y desde el 30 de abril, las declaraciones que se hagan del 30 de abril al 10 de mayo, con fecha de depósito el 26 de mayo. Los formularios 22 con pago tienen desde el 8 de abril hasta el 2 de mayo para ser declarados. ¿Ya? Aquí algunas consideraciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me equivoco en la declaración? Si me equivoco en la declaración y tengo devolución, yo puedo rectificar, no hay ningún problema. De hecho, si se meten a la página del Servicio de Impuestos Internos y hacen la declaración, tienen una devolución y después quieren rectificar, el Servicio de Impuestos Internos va a comenzar el proceso de declaración de nuevo. Ni siquiera les va a preguntar si hay una declaración guardada o enviada. Pueden hacer la rectificatoria. No así con las declaraciones con pago. Si hay algún error y la declaración es con pago, van a tener que esperar hasta la fecha de rectificatorias, que es por ahí, por la segunda semana de junio. Así que ojo con eso.
Otra de las consideraciones que es importante tener en cuenta para la declaración es, obviamente, si vamos a tener devolución, los datos para recibir los depósitos, en el caso de las devoluciones que deben corresponder al contribuyente que declara. O sea, es súper común que se equivoquen las personas naturales, sobre todo, y en las empresas pongan los datos de la persona natural o de algún socio, y la devolución en ese caso no se va a realizar, les van a emitir un cheque por tesorería y va a seguir la suerte de los otros plazos. No les van a hacer el depósito. Los datos del depósito deben corresponder al contribuyente que declara. Súper importante para que se haga el depósito en la cuenta. Si no, les van a emitir un cheque. Realizar verificaciones a la propuesta formulada por el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a información informada por agentes retenedores. Y esa es la segunda, es una de las segundas recomendaciones que siempre se hacen para efectos de la renta. Si bien el Servicio de Impuestos Internos nos entrega una propuesta formulario 22 y también tenemos asistentes que están digamos, apoyando en los cálculos de algunos beneficios, como el gasto de la educación, por ejemplo, también tenemos que revisar, ¿cierto?, que la información que los agentes retenedores están informando sea la correcta, sobre todo para efectos de la 1887. Y bueno, también si tenemos inversiones, o también lo vamos a ver informado y lo vamos a ver declarado a nivel de agentes retenedores, que es con lo que después se alimenta esta propuesta de formulario 22 que nos proporciona el Servicio de Impuestos Internos. De todas maneras, hay que revisar, hacer las verificaciones respecto a la información que se está informando. También considerar el calendario de operación renta y las necesidades de flujo del contribuyente, por supuesto. O sea, si tenemos la posibilidad, tenemos un calendario que más o menos todos los años respeta de cierta manera la fecha, y no tenemos una necesidad de flujo imperiosa en la que necesitemos, no sé, las lucas de devolución. Si es que estamos en ese caso el 12 de mayo, podemos esperar un poco al 19 o al 26, considerando también todos los ajustes que se han hecho hasta el momento. O sea, recordemos también que incluso el Colegio de Contadores mandó una carta al Servicio de Impuestos Internos ahí pidiendo aplazar el proceso de operación renta considerando los problemas ahí que han surgido. Tal vez esperar un poco, no hacer la declaración de inmediato y digamos, tener los debidos cuidados y los cruces correspondientes, no fiarse tanto de la propuesta del formulario 22, también es una recomendación que se hace para efectos de mitigar riesgo. Ahora bien, dicho esto, y ya teniendo claro el panorama, el calendario, digamos, de nuestra declaración de renta, conceptualmente cómo está estructurado el impuesto global complementario, cuáles son sus características, nos vamos ya también a lo práctico, digamos, y quiénes van a tener que hacer este formulario 22 y quiénes no están obligados. ¿Quiénes van a estar obligados a declarar la renta? Van a ser las personas naturales que entre enero y diciembre del año 2021 hayan obtenido ingresos que excedan los límites exentos establecidos por la ley. Es decir, estas 13,5 UTA, que hoy ascienden a 8.755.702. Adicionalmente, los trabajadores dependientes y pensionados que perciban simultáneamente rentas de más de un empleador, habilitador o pagador, siempre que esta obligación resulte un mayor impuesto a pagar. O sea, estará obligado siempre y cuando tenga que pagar impuestos. Pero si no tiene que pagar impuestos o producto de la reliquidación puede tener una devolución de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos no obliga a ese contribuyente a realizar su declaración. No está obligado. ¿Ya? Siempre estarás obligado siempre que me debas impuestos. Si no, es opcional para ti. Y aquí se abre la puerta a los trabajadores, por ejemplo, a los trabajadores dependientes con más de un empleador, o el trabajador dependiente también que reciba bonos u otro tipo de rentas accesorias en algunos de los meses del 2021, ¿no? Que lo haya cambiado de tramo en algunos de los meses y por tanto la reliquidación le beneficia, o también los trabajadores que quieren hacer uso de los beneficios que la ley le permite para efectos de rebajar su base imponible, que en la mayoría de los casos que también destaca el Servicio de Impuestos Internos como en su guía práctica para efectos de aprovechar estos beneficios.
gastos en la educación, créditos hipotecarios, ¿cierto? El tema del DFL2, el APB también, otro de los beneficios que vamos a encontrar que ayudan a rebajar la base imponible del impuesto global complementario. ¿Y quiénes no van a estar obligados? Bueno, quienes hayan obtenido solo ingresos calificados como no renta para efectos tributarios, es decir, los que están en el artículo 17 de la ley de la renta. Si tenemos ingresos no renta superiores a 13,5 UTA, no tengo la obligación de declarar, porque son ingresos no renta. Algunos ejemplos: indemnizaciones por accidentes del trabajo, desahucio y por años de servicio cuando no pasan los topes, asignaciones familiares, adquisición de bienes por herencia o donación. Los no obligados también: los trabajadores dependientes y pensionados que perciban simultáneamente rentas de más de un empleador, habilitado o pagador, no se encuentran obligados a presentar la declaración de impuesto anual, ¿ya? Siempre y cuando, por supuesto, esta no resulte en un mayor impuesto a pagar. Y bueno, es lo que ya les había comentado, o sea, no se encuentra obligado, pero si este trabajador dependiente o este pensionado tiene un beneficio que pueda aprovechar, como el beneficio de los gastos de educación, por ejemplo, puede reliquidar, tiene la opción, pero no está obligado. Contribuyentes con obligación cumplida mensualmente: personas naturales que tienen sueldos y pensiones de un solo empleador o habilitador o pagador. Efectivamente, no está obligado porque su tributación ya se encuentra cumplida a través de esta retención de impuesto único de segunda categoría que se hace vía empleador a través de la liquidación de sueldo, ¿no? Como el contribuyente ya tiene su obligación cumplida mensualmente y tiene solamente un empleador, no debería tener diferencias entre los impuestos pagados por concepto de impuesto único y el impuesto global complementario determinado. Quienes pagan impuesto único de primera categoría en carácter de sustitutivo. Aquí tenemos los pequeños mineros artesanales, los pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública, los suplementeros, en la medida que solo desarrollan estas actividades también. Las personas naturales que entre enero y diciembre del año 2021 no superen los límites exentos establecidos en la ley, ya con los topes de ingresos anuales correspondientes. Otros contribuyentes liberados por la ley y también los contribuyentes del artículo 42, número 1, los trabajadores dependientes y los pequeños contribuyentes del artículo 22, se encuentran liberados también de presentar la declaración del impuesto global complementario siempre que durante el año hayan obtenido las rentas cuyo monto individualmente considerado no haya excedido ninguno de los límites que se señalan en la norma. Y aquí, bueno, tenemos algunos tramos exentos. Lo vamos a ver. Aquí está. Esta tablita también está en el Servicio de Impuestos Internos, por cierto. Lo que está destacado en rojo son las exenciones que contemplan la norma en el artículo 57, inciso primero, en el inciso segundo, para el artículo 22 también. Y este es el artículo 20L y 22 del DL número 3500, que considera para efectos de los pequeños contribuyentes y trabajadores dependientes una exención por rentas de capitales mobiliarios, llámese intereses y todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, con inversión en acciones, fondos mutuos, etcétera. El capital mobiliario se entiende como característica principal eso. Ahora hablamos de 20 UTM, es decir, más o menos 1.020.580 para este año. ¿Ya? Esa es la exención que se contempla para efectos de impuesto global complementario para estos contribuyentes, que son los pequeños contribuyentes y los trabajadores dependientes. Si yo obtengo rentas por capitales mobiliarios inferiores o hasta 20 UTM, al 20 de diciembre del 2021 sería en este caso, esto se encuentra exento de impuesto global complementario y no tengo que computarlo en la base. Para el artículo 57, inciso segundo, también tenemos una exención de impuesto global complementario para aquellas rentas provenientes del rescate de cuotas de fondos mutuos. También por estos pequeños contribuyentes y trabajadores dependientes, aquí asciende a 30 UTM. Tenemos la exención del impuesto global complementario por la rentabilidad de los retiros efectuados de las cuentas de ahorro voluntario, ya que están abiertas en la AFP, el APB.
obtenida también por estos mismos contribuyentes. Aquí son 30 UTM también. Y finalmente, esta exención de impuesto global complementario por la rentabilidad anual generada por los APB acogidos al régimen tributario establecido en el inciso segundo. Recordemos, ahí tenemos dos regímenes, en el inciso primero y en el inciso segundo. Y tenemos esta exención para los del inciso segundo de 30 UTM también. Bueno, en resumen, vamos destacando también quienes deben hacer la declaración de impuestos. Aquellos que tuvieron un ingreso anual superior a los 8.775.000, correspondiente a 13,5 UTA, ¿cierto? Los que tuvieron más de un empleador o pagador, en realidad ellos no deben hacer la declaración de impuestos, no están obligados, pero pueden, pero deben reliquidar, ¿cierto? Deben reliquidar siempre que tengan un mayor pago de impuestos. Ya estarán obligados cuando tengan que pagar más impuestos de los que les han sido retenidos. Los que trabajaron a honorarios y quieren optar a la cobertura parcial de sus cotizaciones previsionales, también tenemos ahí un tema, o sea, y podemos tener el caso combinado del trabajador dependiente que además boletea. Todavía existe esta opción de rebajar las cotizaciones previsionales y aprovechar esta cobertura parcial para efectos de rebajar el monto enterar, digamos, arcas fiscales para AT 2022. Los que realizaron el segundo retiro voluntario del 10% de sus fondos de AFP y que además hayan tenido un ingreso tributable superior a los 19.501.560 durante el año. También, gran tema para este año en materia de impuesto global complementario son los retiros. Ya el primer retiro entonces era todo ingreso no renta, pero para el segundo retiro vamos a tener este tope de renta anual, que asciende a 19.501.560. Así que sí, en la mecánica, cuando nosotros determinamos el impuesto global complementario, la base del impuesto global complementario, en el formulario 22 es posible visibilizarlo en la primera parte del formulario 22, y esta supera los 19.501.000 sin haber incorporado los retiros, ¿ya? Entonces tenemos que tomar el segundo retiro completito y lo tenemos que incorporar en la línea 13, donde se modificó el formulario 22 para efectos de declarar este 10% cuando correspondía. Así que ojo ahí también a los que solicitaron el segundo retiro. También los que solicitaron el préstamo solidario del 2020 a través del recuadro 24. En esta operación renta, recordemos que se paga la primera cuota de este préstamo solidario, que corresponde al 10% del préstamo solicitado, y bueno, con algunos topes que también lo vamos a revisar. Tenemos respecto a las recomendaciones que nos hace el Servicio de Impuestos Internos ahora también en esta línea de apoyarnos con nuestra obligación de autodeclaración. Y respecto a las recomendaciones nos señala, primero, para efectos de trabajadores dependientes y pensionados, que revisemos los certificados de sueldo o pensiones y que estos coincidan con lo informado, por supuesto, con los agentes retenedores en la declaración jurada 1887. Creo que es particularmente relevante dar énfasis en esto. En general, como tenemos aquí esta propuesta del Servicio de Impuestos Internos en que toma lo que se declaró en la 1887 y lo hacía en el formulario 22 automáticamente, no han sido, por lo menos a mí me ha tocado ver varios casos en los que la declaración jurada no está correctamente determinada. Y eso depende del empleador, ¿cierto? Y nosotros tenemos la posibilidad también como contadores de hacer esa verificación, que tampoco es tan... No nos quita tanto tiempo, digamos, sobre todo si contamos con los certificados que emite la sociedad o tenemos las liquidaciones de sueldo. Podemos hacer ahí algunos cruces para efectos de verificar que el impuesto, al menos el impuesto único de segunda categoría que se está declarando en la 1887, está correcto.
Porque el impuesto, recordemos que en una reliquidación, cuando el trabajador dependiente reliquia, todo el impuesto único de segunda categoría se va a convertir en crédito y se va a rebajar del impuesto global complementario determinado, lo que puede conllevar una devolución, que es lo que le pasa a muchos trabajadores dependientes en Chile. Así que sin duda una de las verificaciones importantes que las que tenemos que tener ojo, desde mi punto de vista, es la declaración jurada 1887. También lo recomienda el Servicio de Impuestos Internos. Respecto a los trabajadores independientes, aquí tenemos la declaración jurada 1879, la de retención de honorarios, que también se vacía de manera automática a nivel de formulario 22. Y bueno, respecto a eso, ahí tenemos también el cruce con los formularios 29, ¿cierto? Pero esto ya es de parte de la empresa. Hoy día estamos hablando de impuesto global complementario, personas naturales, no de las empresas. Si se pagaron los intereses por créditos con garantía hipotecaria y se desea utilizar la franquicia, se recomienda revisar que los montos informados por los bancos, las mutuarias, a través de la declaración jurada 1898. Esta es la que conversa con los intereses por créditos con garantía hipotecaria, que tienen que haber sido pagados. Ya tienen que estar efectivamente pagados durante el 2021 para que se puedan utilizar. Si el contribuyente tiene hijos menores de 25 años, matriculados en instituciones de educación preescolar, básica, diferencial y o media y desea utilizar la franquicia del crédito por gasto en educación, también corroborar que se cumplen con los requisitos. Aquí se recomienda revisar la declaración jurada 1904, a nivel de agentes retenedores el formulario 11, sobre el certificado sobre cumplimiento de requisitos de asistencia solicitado, que asciende al 85% para efectos de este beneficio. Y aquí también hay que tener ojo y otro cuidado, otro tip respecto a esto es que este beneficio de gasto en educación no aplica para los estudiantes universitarios. La ley es clara respecto a que aplica para los estudiantes de preescolar, parvularia, educación básica, educación media y educación diferencial, pero no para los estudiantes universitarios. También tuve un caso en el que el contribuyente, a nivel de agentes retenedores, tenía el formulario 11 informado por sus dos hijos, los dos hijos que cumplían con todos los requisitos de 25 años, etcétera, pero que eran estudiantes universitarios y estaban informados. Y también tenía habilitado a nivel de Servicio de Impuestos Internos la posibilidad de ceder el beneficio del 50% al padre por estos dos hijos universitarios. El beneficio no está contemplado para los hijos universitarios. Ya pueden verificarlo en la norma. También tenemos ahí en el Excel que les vamos a dejar a disposición, también ahí va la información respecto a este beneficio. Pero hay que tener ojo con eso también, porque la herramienta nos está dando esa información a través del Servicio de Impuestos Internos y no aplicaría. También nos recomienda el Servicio de Impuestos Internos, si se efectuaron ahorros previsionales voluntarios y se desea utilizar esta franquicia, se recomienda entonces que se revisen los agentes retenedores la declaración jurada 1899, que habla del APB. Esta declaración jurada debe coincidir con los certificados de ahorro solicitados al agente retenedor. O sea, es importante ahí hacerse de los certificados y realizar los cruces correspondientes para asegurarnos de que lo que se está informando sea lo real. Respecto a la constitución del formulario 22, a la estructura del formulario 22, tenemos que el impuesto global complementario lo vamos a tener entre las líneas 1, ¿cierto? Y la línea 14, las rentas brutas afecta. Después, desde la línea 15 a la línea 20, las rebajas a la renta. En la línea 21, la base imponible del impuesto único de segunda categoría o el impuesto global complementario. Acá vamos a tener nuestro queridísimo impuesto global complementario determinado. A contar de la línea 22 tenemos el impuesto global complementario según tabla, y desde la línea 23 a la línea 25, aquí se fragmenta, porque en este recuadro vamos a tener los créditos desde la línea 23 a la línea 48,
Vamos a tener también en la línea 27 la tasa adicional del 10% del impuesto global complementario, que los gastos rechazados que son atribuibles. En el código 103, la línea 6, ahí con el tema del el artículo 21, ¿cierto? Cuando el gasto rechazado es atribuible al socio, se incrementa la base imponible del impuesto global complementario entre la línea 1 y la línea 14. Y posteriormente tenemos que aplicarle esta tasa adicional del 10% y se materializa a través del formulario 22 en la línea 27, ya como una suma del 10% sobre la base que agregamos entre la línea 1 y la línea 14 al impuesto global complementario. Lo estamos sumando, ahí se visualiza. En la línea 26 vamos a encontrar este débito fiscal por la restitución de los créditos de impuestos de primera categoría, ya que estemos incrementando, ¿cierto?, entre la línea 1 y la línea 14, porque pudimos haber recibido distribución o se efectuaron retiros para esta persona natural que venían con crédito y con restitución, y por tanto al corresponder la restitución, inmediatamente tenemos que se nos activa esta línea 26 del débito fiscal por restitución del crédito con impuesto de primera categoría, que también se agrega al impuesto global complementario determinado. ¿Ya? Así que, bueno, en la tabla resumen vamos a tener entonces cuatro conceptos tres conceptos en realidad, que se suman al impuesto global complementario, que serían desde la línea 23 a la línea 25, el impuesto global complementario sobre los intereses, la reliquidación de impuesto global complementario por las ganancias de capital y el débito fiscal por ahorro neto negativo, que es el ex artículo 57 bis. La línea 26 de los débitos fiscales por restitución de este crédito de impuesto de primera categoría, y la línea 27, la tasa adicional del 10% de impuesto global complementario por los gastos rechazados atribuibles, que están en el código 103 de la línea 6. Desde la línea 28 a la línea 48 tenemos 20 líneas de crédito. Y esto grafica lo que conversamos a inicios de este webinar respecto a que el impuesto global complementario que se determina según tabla, o sea que lo vamos a tener acá en la línea 22, se puede ver rebajado, incluso se nos puede dar vuelta y se nos puede generar una devolución solamente por la imputación de los créditos. Así que cuando hacemos análisis sobre el impuesto global complementario determinado según tabla, vamos a tener una diferencia, digamos, importante en la práctica respecto al impuesto total recaudado y determinado al final del día, lo que se paga en el formulario 22. 30 líneas de diferentes créditos en nuestro formulario 22, que van rebajando el impuesto global complementario por distintas razones, por donaciones, está el beneficio de los gastos en educación, tenemos también cuando tenemos impuesto único de segunda categoría, ¿cierto? Se convierte en crédito para efectos también de la reliquidación, entre otros. Respecto a los recuadros, tenemos acá 5 recuadros. En el recuadro 1, entonces, los honorarios. Ya desde el recuadro de honorarios se va a alimentar también las líneas desde la 1 a la línea 14, en donde están las remuneraciones por honorarios, ¿no? Sumando a la base imponible del global. El número 2, la determinación del mayor o menor valor obtenido por personas naturales en las enajenaciones de bienes raíces situados en Chile. También gran tema, el tema de las enajenaciones. Recuerden que lo encontramos ahí en el artículo 17, número 8, letra B, y tenemos este ingreso no renta de las 8.000, ¿cierto? Que tenemos que es acumulativo, por cierto, también. Si se vende si se enajena más de un bien raíz, se va y podemos hacer uso de este beneficio de las 8.000, podemos considerar también y nos queda saldo, digamos, en la venta, podemos ir rebajándolo respecto al valor, ¿cierto? Al mayor valor. En el número 3 tenemos los datos sobre instrumentos de ahorro acogidos al ex artículo 57 bis de la LIR. Ya, también tenemos que informar, recordemos que el artículo 57 bis está derogado a contar del 1 de enero del 2017, así que
en estricto rigor, a contar el 1 de enero, ya no es posible hacer uso de esta franquicia, que por cierto era muy valorada, muy bien valorada. El número 4, la enajenación de acciones, derechos sociales, cuotas de fondos mutuos y o de inversión de los contribuyentes afectos al impuesto global complementario o impuesto adicional. También el recuadro número 4, cuando tengamos enajenación de acciones, tenemos inversiones, ¿cierto? También lo vamos a poder visualizar a nivel de agentes retenedores, se generan mayores valores, tenemos un asistente que el Servicio de Impuestos Internos pone a disposición del contribuyente para aquellas enajenaciones o ventas que se hayan hecho durante el año. Ya para efectos de determinar los mayores o menores valores, se informan en el recuadro número 4 para las personas afectas a impuesto global complementario o impuesto adicional. Y finalmente el recuadro que se incorpora para este AT 2022, que es el recuadro número 24 sobre el pago del préstamo tasa cero percibido en el año comercial 2020, el préstamo solidario del Estado. Y bueno, respecto a este préstamo solidario, lo traje hoy día como un punto a destacar. Tenemos que este año, ¿cierto? A contar de AT 2022, se tiene que reintegrar el beneficio por año tributario, el 10% de este préstamo que se solicitó. Pero tiene una cierta mecánica que también se puede visualizar a través del recuadro 24. Respecto al préstamo, el Servicio de Impuestos Internos destaca que la cuota que corresponda pagar en cada año no puede ser mayor al 5% de las rentas que se declaran en la operación renta. ¿Ya? Y aquí tenemos un tope. Si bien para AT 2022 se tiene que declarar el 10% de la cuota, se tiene que pagar el 10% de la cuota, existe un tope, y el tope es el 5% de las rentas que se declaran en la operación renta, y esto es el 5% de la base del impuesto global complementario. Exacto. Si ese monto es inferior a la cuota 1, que corresponde al 10%, yo me quedo con el 5%. ¿Ya? ¿Qué se da? No, hay varios casos, por lo menos a mí me ha tocado ver varios casos que se paga un monto inferior a través del formulario 22 que este 10% que se está determinando por ley. ¿Y qué es lo que nos dice el Servicio de Impuestos Internos cuando tenemos este caso? Que el remanente se le puede solicitar la devolución o se puede abonar para la siguiente cuota. Está contemplado el caso. Y si vuelve a pasar, digamos, se va acumulando a través de los años hasta que se completa, hasta que llegamos a AT 2025. Cuando llegamos a AT 2025, si todavía quedara remanente de este préstamo solidario, la ley señala que se condona la deuda, ya que no va a ser necesario hacer la devolución. Si a la fecha, si al AT 2025, digamos, no se ha pagado la deuda completa. ¿Podría darse el caso? Sí, podría darse el caso. ¿Cuándo podría darse? Por ejemplo, cuando todos los años yo tenga que aplicar el tope, ya que mis rentas declaradas el 5% de mis rentas declaradas sea inferior a los porcentajes determinados de acuerdo a la norma. Por ejemplo, este año si me toca el 10%, estaría declarando este 5% y me quedaría un remanente, un saldito que se iría para el próximo año. Ya el próximo año empieza a crecer el monto, ya no se tiene que reintegrar el 10, sino que un 30, y aquí existen más posibilidades si todavía tenemos una renta baja de seguir pagando con este tope del 5%, y nos va a seguir quedando un remanente que se puede ir acumulando a lo largo de los años. Si llegamos al tope del año en donde se tiene que reintegrar el impuesto, esto solamente aplica para el préstamo solidario del 2020. Si quedara todavía un remanente por devolver acá, este se va a condonar, no se tiene que devolver. Por lo tanto, todos aquellos que solicitaron el préstamo solidario del Estado
en el 2020, tienen la obligación también de presentar la declaración de impuestos anuales a la renta en dichos años y de informar este recuadro 24, pagando lo que corresponda en el ejercicio. Los beneficiarios que mantengan un saldo en forma posterior a la última cuota, acá, bueno, también lo recalca el Servicio de Impuestos Internos, a la operación renta 2025 no deben pagar dicho saldo, ya que este es condonado por la ley 21.242. Y bueno, acá tenemos algunos beneficios que fueron recalcados por el Servicio de Impuestos Internos a través de su guía práctica que la publicó hace unas semanitas atrás. Ya hemos tocado de manera transversal estos temas, los vamos a profundizar un poquito, a ver si nos da el tiempo. Y antes de pasar a los beneficios de los que podemos hacer uso para efectos de rebajar el impuesto global complementario, me gustaría mostrarles respecto al préstamo solidario. Acá está. Un ejemplo. El ejemplo del recuadro número 24, que hoy día tenemos disponible. Ahí les dejo la resolución exenta de 30 del 2022 que da cuenta de lo que les estuve contando y conversando respecto al préstamo solidario y de la mecánica. ¿Y qué información nos entrega el Servicio de Impuestos Internos respecto a esto? Nos entrega un resumen del total del préstamo solidario del Estado, ¿ya? En este caso se pidieron 573.000 pesos. La cuota 1 total del préstamo solidario que ascendía a el 10%, los 57.325, y el monto a pagar en la declaración de renta. En este caso, el servicio me calcula que son 26.594 y no los 57.325. Y eso es debido a que la base imponible, ¿cierto? El 5% va a ser inferior al 10% que me toca pagar por cuota 1, para este caso particular. Así que en este caso no voy a tener que pagar el 10%, no se paga el 10%, sino que se paga solo el 5% por efectos del tope. Ahora, también nos entrega una información bastante detallada del saldo pendiente de reintegro. Nos toma los 597.648, que es el monto total, ¿sí? El saldo pendiente, los abonos que se realizaron durante el año. Recordemos que vía formulario 29, si éramos trabajadores dependientes, se tenía que retener un 3%, ¿cierto? De la base tributable para efectos de abonar a este préstamo solidario si es que se solicitó. La obligación era contar de septiembre del año pasado para las empresas. Y también se podía abonar de manera voluntaria a través del formulario 50. Se podía abonar un monto mayor en el caso a través del formulario 50. Una de las modificaciones que tuvo el formulario 22 también fue producto de del formulario 50, producto de este préstamo, de este abono que se podía hacer, así que se agregó una línea para este efecto. En este caso no hubo ningún abono, así que no se rebaja el cargo al préstamo solidario, y ojo que estos 530.300 como saldo pendiente también se reajustan a abril del 2022. Así que el monto efectivamente adeudado no van a ser los 530.300 que son el valor histórico, sino que van a ser los 597.648. Ahora, también nos da un detalle de cuotas por año, de cómo se vienen estas 4 cuotas anuales que deben ser reajustadas de acuerdo con la variación del IPC a partir de esta operación renta. Y nos entrega un detalle de cómo se nos viene la carga tributaria desde el 2022 al 2025. Pueden revisarlo también en sus contribuyentes o en sus clientes. Toda esta información está disponible en el portal de operación renta del Servicio de Impuestos Internos. Y bueno, acá nos detalla también que la cuota 1 corresponde al 10% y cómo se vienen las otras cuotas también para completar el valor de los 530.300, que, ojo, no están reajustados. Ya tenemos que considerar los montos reajustados.
Y bueno, para efectos del recuadro número 24, en el que vamos a encontrar el pago del préstamo de la tasa cero, se va a desglosar en primera instancia. Vamos a tener que informar aquí el 5% del código 21, como ya les comenté, que es la base imponible del impuesto global complementario, que se determinó, y también la cuota del 10%. Como el 5% es menor a la cuota del 10% que nos toca, nos quedamos en el código, con el código 1786, la cuota a pagar, que sería el mínimo entre el 784 y el 1785, serían los 54.080 acá. Aquí deberían ir todas las rebajas, los pagos anticipados del préstamo tasa cero, ¿cierto? Que se hicieron vía formulario 50 o 10 de la Tesorería General de la República. No, acá no se hicieron pagos ni abonos, así que no se hizo ningún abono, ningún anticipo, así que nos quedamos con los 54.080. En el 1789 se informa también de manera propuesta esta retención adicional del T3% que se hizo vía liquidaciones de sueldo, que se pagó a través del formulario 29 por la empresa a contar de septiembre del año pasado, y también por los trabajadores honorarios y el empresario individual. Ya aquí toda esta parte de las retenciones adicionales y los PPM adicionales se informan en este recuadro de acá. En este caso tenemos que hubo una retención por boletas de honorarios de la tasa del 3% como trabajador independiente, y tiene una pequeña rebaja de 27.000 pesos. Así que al final del día lo que le va a tocar a pagar, digamos, va a ser 54.000 menos los 27.486, que ascenderían a los 26.594. Y eso le toca pagar independientemente que determine impuesto global complementario o no. Por eso que los que pidieron el préstamo solidario también están obligados a realizar la declaración del formulario 22, independientemente de que puedan estar exentos de impuesto global complementario, como lo vimos en la primera tablita. Así que este contribuyente, aunque no tuviera impuesto global complementario determinado, tendría que hacer su declaración igual para poder pagar este saldito que le quedó de la cuota 1, por concepto del préstamo solidario. Ya, eso sería respecto al recuadro número 24 como novedad para T2022. Revisen para mayores detalles esta resolución, la resolución exenta del 30 del 2022. Es bastante clarificadora, va paso a paso y detalla también esta acumulación, por ejemplo, de la cuota 1 a la cuota 2, la posibilidad de solicitar la devolución en el caso de que tenga aquí el saldo sea negativo, o sea, que haya pagado más por concepto de retención respecto a la cuota que me toca pagar este año. Bueno, eso sería respecto al préstamo solidario. Vamos a recorrer brevemente algunos beneficios tributarios para las personas naturales que hoy día existen y que tenemos disponibles, ¿ya? El primero de ellos es el crédito por gastos en educación, que es el beneficio, este crédito tributario de hasta 4,4 UF, que equivale a 136.364 pesos, y que, bueno, está limitado también a las rentas, o sea, se puede aplicar siempre que las rentas de ambos padres no superen en conjunto los 24,5 millones de pesos. Estos son 792 UF al valor al 31 del 12 del 2021. Así, en el beneficio por el crédito por gastos en educación, los requisitos es, en primera instancia, tener uno o más hijos menores de 25 años, que el tope de los ingresos recibidos por los padres sea inferior a los 792 UFs, que el padre esté afecto a impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría, el padre o la madre, y que los ingresos individuales sean tributables, es decir, sean superiores a las 13,5 UTA. Para ser contribuyente de impuesto global complementario, ¿sí?, tenemos que tener un ingreso superior a las 13,5 UTA, si no estamos exentos. Y, por tanto, presentar el formulario 22 incluso si no me encuentro obligado. La forma de
de utilizar este beneficio tributario es presentando el formulario 22. Así se materializa el uso de este crédito. Por lo tanto, tenemos que hacer la presentación, incluso si no me encuentro obligado. El Servicio de Impuestos Internos destaca un ejercicio práctico respecto a cómo el beneficio, o sea, esta aplicación del beneficio por gasto en educación puede incluso generar una devolución para el contribuyente. Y bueno, acá nos comenta, nos señala sobre un contribuyente y padre de 3 hijos menores de 25 años, tiene 3 hijos, y recordemos que este beneficio se aplica a cada hijo que cumpla con los requisitos. Se informan remuneraciones para este trabajador dependiente, ya de 10 millones con una retención de impuesto único de 50.000, y también que los 3 hijos están estudiando en instituciones de educación básica reconocidas por el Estado y cumplen los requisitos de edad y asistencia. Recordemos que por efectos de la pandemia también se flexibilizó este requisito del 85% de asistencia, ya en atención a que obviamente por efecto de la pandemia no se estaban llevando las clases presenciales como en un año normal, así que se flexibilizó ese requisito. Señala también que la madre percibió remuneraciones en el año comercial 2021 por un monto de 9 millones, la que se afectó con impuesto único de segunda categoría, y que ninguna de las partes, padre o madre, cede su porcentaje al otro a través de la declaración jurada simple de cesión del beneficio educacional. Por lo tanto, ambos pueden utilizar el 50% del crédito. Así es como opera este beneficio de gasto en educación. El 50% para el padre y la madre cuando cumplen los requisitos de rentas conjuntas y los requisitos de asistencia a los hijos y de edad, además de la educación. Pero uno de los padres puede ceder al otro su 50%, haciendo que solo un padre pueda utilizar el beneficio del 100% completito. Si en este caso particular, a este contribuyente es el que va a utilizar el beneficio, llevamos estos 10 millones a la tabla de impuesto global complementario. Recuerden que uno de los requisitos para usar el crédito es presentar el formulario 22 y por tanto él no tiene la obligación de presentarlo porque es contribuyente de impuesto único de segunda categoría. Ya está, y tiene un empleador, acá nos dan más información. Por lo tanto, no tiene la obligación de realizar su formulario 22, pero va a reliquidar para utilizar el beneficio de este crédito. Y al realizar la reliquidación, por tanto, llevar sus 10 millones a la tabla de global complementario, le va a determinar un impuesto menor al que le fue retenido vía liquidación del sueldo por impuesto único de segunda categoría. Es menor la diferencia. Se le determina un impuesto global complementario de 48.972. Y al darse cumplimiento a cada uno de los requisitos, como tiene 3 hijos, va a proceder el crédito para cada uno por el 50%, ya que no hubo cesión de parte de la madre del beneficio, lo que ascendería a un total de crédito por gastos en educación de 204.546. En la determinación del impuesto anual, que fueron 48.972, ¿cierto? Según tabla, lo vimos acá. El monto calculado finalmente del crédito son 204.546, pero hay un tope, que es el tope de impuesto determinado en el ejercicio, que son los 48.000. Por lo tanto, por efectos del crédito, voy a poder utilizar solamente 48.972 de este crédito por gastos en educación, no los 204.546. Entonces, con el crédito, yo compenso o llevo a cero esta reliquidación de impuesto anual determinado y solicito devolución por los 50.000 que fueron retenidos como impuesto único de segunda categoría y que para efectos de la reliquidación se convierten en crédito. Así que este contribuyente que había pagado un impuesto único de segunda categoría de 50.000, al reliquidar y utilizar el crédito por gasto en educación, recibe la devolución completa de los impuestos retenidos por impuesto único de segunda categoría, en atención a que puede utilizar el crédito por gasto en educación determinado solo hasta el tope del impuesto anual determinado. El remanente no tiene derecho a devolución.
A nivel de formulario 22 nos presenta el caso de cómo estaría haciendo su declaración en la línea 12, donde se declaran los sueldos, pensiones y otras rentas similares, ¿cierto? La determinación según tabla del impuesto global complementario, el crédito por gasto en educación, que lo vamos a visualizar en la línea 38, los 48.972, y en la línea 43, el crédito al impuesto único de segunda categoría que pagó este contribuyente por los 50.000, entregándose una devolución de 50.000 pesos, que se informa también en la línea 80 como remanente del crédito por reliquidación del impuesto único de segunda categoría. Así que en esta reliquidación el resultado final es una devolución de 50.000. Eso es respecto al beneficio al beneficio por gastos en educación. Que bueno, también existe un asistente en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del cálculo, pero ojo ahí que como tenemos la posibilidad de aprovechar el 50% por el padre o la madre y esto no tiene derecho a devolución, no sería malo como recomendación, si tienen la posibilidad de utilizarlo, de evaluar quién le puede sacar a lo mejor provecho a este beneficio, en atención de que se puede ceder ya a través de esta declaración jurada que está disponible también en el portal del Servicio de Impuestos Internos a uno de los padres. Entonces, si uno de los padres, por ejemplo, tiene un impuesto anual determinado que es mayor o mayor que el otro, y el monto calculado, digamos, si se distribuyera como es en este caso, y se pierde parte del crédito por gasto en educación, a lo mejor lo que conviene ahí es evaluar ceder el beneficio, si estamos evaluando una renta conjunta, padre y madre como un grupo familiar. Es posible evaluar también ahí para aprovechar mejor el crédito e imputarlo contra los impuestos determinados completos para no perder ninguna parte ahí del beneficio. ¿Ya? Es una de las consideraciones que se pueden tener. Ahora, este crédito es bastante chiquitito, aplica en realidad a pocas personas, en atención a que está restringido por la renta conjunta de 24 millones de pesos. Así que para los que tengan la posibilidad de utilizarlo, es bueno de todas maneras darse esta vuelta y hacer la evaluación. ¿Ya? Para terminar, vamos a comentar aquí un poco sobre la rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria, que también es una de las rebajas que se consideran para efectos del impuesto global complementario. Y bueno, para efectos de la utilización, los requisitos, digamos, es que la rebaja operará cuando se adquiere una vivienda, esta sea nueva o usada, mediante un crédito con garantía hipotecaria, y por supuesto también opera la misma mecánica que para el beneficio por los gastos en educación, presentar el formulario 22 para hacer uso del beneficio. Ya, este beneficio consiste en deducir ya los intereses por créditos con garantía hipotecaria que se pagaron, que fueron efectivamente pagados producto del crédito hipotecario durante el año. ¿Ya? Y está supeditado a que hayan sido efectivamente pagados. Si no han sido pagados, yo no los puedo rebajar del formulario 22. ¿Y el monto a cuánto asciende? Bueno, asciende a 8 UTA, ya que equivalen a 5.200.416, que es uno de los topes. Y esta franquicia opera también por tramos, o sea, si la persona tiene rentas que son inferiores a 90 UTA, es decir, a 58 millones y medio, puede rebajar el 100% de los intereses siempre y cuando sean inferiores a estos 5.200.000, que son las 8 UTA. Si esta persona percibe rentas entre 90 y 150 UTA, es decir, entre 58 millones y medio y 97 millones y medio, el monto de la rebaja por concepto de intereses tiene que calcularse en base a esta fórmula. Finalmente, las personas que tengan rentas superiores a 97 millones de pesos no pueden hacer uso de la rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria.
Así que cuando estemos frente a este beneficio tenemos que hacer dos evaluaciones, ¿cierto? Primero, tres, que los intereses hayan sido efectivamente pagados. Tenemos que verificar el tramo en el que se encuentra la persona con las rentas para efectos de saber si puede ocupar el 100% o tiene que aplicar una fórmula parcializada o simplemente no puede hacer la utilización del beneficio. Y cuidar el tope de las 8 UTA anuales en el caso de poder utilizarlo, que no se puede pasar en este año de 5.200.416. Bueno, eso sería respecto a la rebaja por intereses con garantía hipotecaria. En la guía del Servicio de Impuestos Internos viene también un ejercicio práctico respecto a este tema. Tiene una aplicación y las conclusiones son bastante parecidas al crédito por gasto en educación que revisamos. O sea, primero que para poder hacer uso tenemos que hacer la declaración del formulario 22. En el caso de que tengamos un contribuyente, también un trabajador dependiente, por ejemplo, podríamos tener derecho a devolución también aplicando y haciendo uso de este beneficio. Eso también se puede producir este efecto, un efecto de devolución respecto a no hacer la presentación del formulario 22 y por tanto no tener de vuelta los impuestos retenidos por concepto de impuesto único de segunda categoría, por ejemplo. Y de esta manera se explican también las estadísticas respecto al tramo exento que revisamos de presentación, de todas maneras, porque tenemos presentaciones de formulario 22 para los tramos exentos, siendo que ellos no se encuentran obligados a hacer la declaración. Pero si tienen asociados beneficios tributarios o quieren reliquidar los impuestos por ABC motivo, van a realizar a lo mejor la reliquidación de todas maneras, van a caer en este tramo exento y van a hacer uso de todos los créditos y los beneficios que la ley hoy día permite y que erosionan la base del impuesto global complementario, rebajando las tasas efectivas o los factores, digamos, que podemos contemplar en la tabla de impuesto global complementario y que perjudican al final del día la progresividad del impuesto. Así que en esa línea, digamos, podemos ver que las políticas públicas se han ido alineando, ¿cierto?, hacia la eliminación de las erosiones a la base, como se le denomina, para poder subsanar también todos estos problemas estructurales que tenemos en nuestro sistema impositivo. Y bueno, algunos un indicador, como lo conversamos, uno de los indicadores que podríamos estar mirando para ver cómo se va sanando la estructura de nuestro sistema impositivo es cuando nuestro queridísimo Servicio de Impuestos Internos, en su PGST de anual que publican, digamos, nos informe algún día que el impuesto a la renta es el impuesto con el que más se recauda impuesto en Chile, ¿no? Que el IVA, siendo un impuesto regresivo, ya no dependemos tanto del IVA, y que, bueno, que las tasas, que los tramos de impuesto global complementario y la recaudación propiamente tal de este impuesto personal toma un papel un poco más protagónico en materia de recaudación y para efectos de también complementar las políticas tributarias en materia de distribución, ¿no? Eso es la presentación, sería la presentación de hoy día respecto en materia de impuesto global complementario. Así que espero que les haya servido. Muy buena tu presentación, Alina. Yo me voy a robar ahora un poquitito la pantalla para seguir con nuestro itinerario del webinar. Hay varias preguntas ahí por lo que veo, así que yo voy a hacer para que Alina aproveche de tomar un vasito de agua, qué sé yo, se hidrate un poco después de estos casi 90 minutos de seminario. Recuerden, por favor, que si todavía quedan preguntas o si las escribieron en el chat, que las pongan en la parte de Q&A o preguntas y respuestas, porque en el chat se van perdiendo, en todo lo que se habló, se van perdiendo las preguntas y la idea es responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Vamos a Bueno, ver yo les voy a contar ahora un poco de qué hacemos en Nuvox.
Nosotros somos un software en modalidad de servicio o software as a service que permite utilizar sistemas que resuelven procesos críticos de tu empresa. Cuando hablamos de tu empresa no me refiero solamente a las pymes, sino que para nosotros los estudios contables también son empresas, por supuesto. Y tenemos 3 tipos de software que son contabilidad, remuneraciones y facturación electrónica. Bueno, y se pueden hacer una serie de cosas a través de las integraciones también que tenemos. ¿Quiénes usan Nubox? Esta PPT, o sea, esta slide está un poco desactualizada, pero la verdad es que tenemos una serie de partners, una serie de clientes importantes, Newsuchi, Yapo, Hard Rock, Pandora, etcétera, compañías muy conocidas. Llevamos más de 20 años en el mercado, no 19, más de 20 años en el mercado, ya superando 86.000 empresas, más de 15.000 clientes, más de 5.000 estudiantes aprenden con Nubox y hoy día tenemos casi 4.000 contadores que también usan nuestros servicios. Bueno, como les decía antes, tenemos tres productos, ¿no? Factura electrónica, contabilidad y remuneraciones. Aquí lo importante, porque hay en factura electrónica abajo un contabilidad, como los simbolitos, porque es con qué se integran estos sistemas. Nuestros sistemas se integran entre sí. Entonces aquí la estrella es contabilidad, que se integra tanto con factura electrónica como con remuneraciones. Y muchas veces nos dicen como, ya, pero yo soy contador independiente, ¿cómo me sirve, los softwares de Nubox? Bueno, le sirven a todo tipo de contador. Para un contador independiente, por ejemplo, tener la visibilidad completa, fomentar la productividad y también optimizar la gestión, para dedicar más tiempo a ayudar a tus clientes. Básicamente nosotros queremos hacer esa cadena de valor, de ayudarlos a ustedes también a que puedan potenciar a sus clientes empresas. A los que tienen un estudio contable, automatizar los flujos de trabajo, ampliar el portafolio de servicios y también promover las relaciones de tus agentes con los clientes. Y finalmente, si trabajan para una empresa como contador, tener mayor empoderamiento, tener una herramienta que proveerá toda la información y poder ayudar también a tus jefes a tomar las mejores decisiones. Y muy importante, para que sepan, nosotros hoy día tenemos una promo bien relevante. Yo sé que hay varios de acá que ya tienen los sistemas de Nubox, espero que estén contentos con ellos. Y para los que no son clientes de Nubox todavía, tenemos una importante promoción con un 40% de descuento por 3 meses. O sea, para ya partir en mayo, junio, julio con un 40% de descuento y los siguientes 3 meses un 20% de descuento. Hacemos un descuento escalonado para que no se haga tan duro después que se acaba el 40% de descuento los 3 primeros meses, sea tan duro pagar la cuenta completa. Hicimos este tipo de descuento. Así que para todos aquellos que estén interesados, a ver, déjenme ver, esto no me está dejando tirar la votación. Denme un segundo, votaciones, acá está. Vamos a iniciar la votación. Estamos tirando una votación para todos aquellos que estén interesados, ya sea en contratar o no en contratar. Ahí cada uno puede votar y decir efectivamente si tiene algún interés o no. La idea es que después de esto, después de que para los que estén interesados en contratar o saber más de nuestro software, un ejecutivo los contacte y les explique un poquitito más. Entonces vamos a dar unos 2 minutitos para finalizar la votación y de ahí ya volvemos a la carne del webinar, que son las preguntas que tenemos para Alina, que vi que habían varias preguntas. De hecho tenemos 38 preguntas en la sección, vamos a tratar de abordarlas todas, pero sí, ahí surgieron hartas cosas, hartas dudas. Vi muchas que estaban en el chat, así que espero que las hayan puesto en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar un minutito más para después dar unos 15-20 minutos a la parte de preguntas. ¿Tomaste agua, Lina? ¿Te hidrataste? Sí, estoy acá con mi tacita de té. Pasando el Excelente. frío. Excelente, muy bien. Sí, está helado parece que en todo Chile está medio helado. Acá por lo menos en el sur está The winter bastante is helado. coming. Así es, así es. Perfecto. Siendo entonces las 12:10, vamos a finalizar la votación.
Y vamos a volver a ver a la presentación. Vamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Déjenme. Dejar de compartir. No, me está ganando la tecnología, esto va a dejar de compartir. Pero no importa. Vamos a las preguntas y respuestas. Ahí ya. Primera pregunta que tenemos. ¿Se dona un depto de FL2 a una hija? ¿Esta donación está afectada al impuesto a la renta? Claro, cuando hablamos de donación, tenemos que ir a mirar, bueno, la ley de herencia y donación, eso es lo primero. Ahora, si se encuentra afecto o no al impuesto a la renta, va a determinar ahí si efectivamente corresponde a una donación o tenemos que determinar también si se produce una enajenación, porque en efecto hay una transferencia de dominio y al haber transferencia de dominio, siempre que hay transferencia de dominio estamos frente a una enajenación y cuando hay enajenación se nos puede generar un mayor valor. Generándose un mayor valor, entonces podría estar afecto a impuesto a la renta. Pero como es una donación, también tenemos por el lado paralelo el impuesto a las herencias y donaciones. ¿Ya? Así que tendríamos que evaluar ahí ambos casos para efectos de determinar si estaría afecto o no impuesto a la renta. Además que está como más o menos general también, faltarían más antecedentes también para poder contestar más preciso a Carlos. ¿Ya? Pero en términos generales el lineamiento es ese. Perfecto. Después, María Hortensia. Tengo dos dudas. ¿Qué pasa si el crédito IDPC no sujeto a restitución con derecho de devolución no alcanza a cubrir los retiros factorizados? ¿Puede quedar el remanente negativo? Si el crédito por impuesto de primera categoría no sujeto a restitución, ya, no sujeto a restitución, ok, o sea, sería el crédito por impuesto de primera categoría completito, que es con derecho a devolución, no alcanza a cubrir los retiros factorizados. Ahí no sé a qué se refiere con cubrir los retiros factorizados. Porque para efecto, en la mecánica, lo que se hace es, para efectos de impuesto global complementario, nosotros tomamos digamos, el retiro completo, lo incrementamos por los créditos, sean estos sujetos a restitución o no, y después nos damos de crédito, ¿cierto? El 100%, a nivel de impuesto global complementario se da el crédito 100%, pero se hace una restitución del 35% en una línea separada. Entonces, en la mecánica, digamos, es precisa, no se deberían levantar problemas respecto a eso. O sea, ¿por qué me quedaría un remanente negativo? No capto ahí la pregunta, la duda. Perfecto, María Hortensia, si tienes, si sigues con esa duda, porfa, escríbelo más abajito y la vamos a ir viendo después. Después, Valesca dice, por ejemplo, tengo ingresos por 85 millones donde están considerados los 43 millones de retiro de libre disposición. El global lo considera en el rango del punto 35, entonces los 43 millones considero la misma tasa o la tasa del rango de esta sería el punto 13.5. Si está grabado con impuesto global complementario, se suma la base del global y por tanto en el tramo que cae. O sea, si el tramo es el 35%, ahí es donde tiene que quedarse, digamos, no tienes por qué estar utilizando la tasa del rango que sería del 13,5, que sería el rango exento, ¿no? Perfecto. Después tenemos otra pregunta de María Hortensia. Cuando se enajena es un bien raíz, me imagino que es, y que tu Sí, cuando se porcentaje, enajena dentro de él. y que tu porcentaje de participación sea un 33,3%. Y este resultado sea muy por debajo del beneficio de las 8.000 UF. ¿Igual se debe completar el recuadro 2 o solo se completa cuando te dé a pagar? El Persona recuadro natural 12 no con contribuyente. El recuadro 2 se tiene que llenar cuando se genera un mayor valor, ya cuando hay una enajenación de un bien raíz, por lo tanto se tiene que informar.
y se determina un mayor o menor valor. En el caso del mayor valor, claro, tenemos este efecto de evaluar si aplica la 8000 UF o no. Así que de todas maneras se debe completar el recuadro 2 cuando tenemos el caso particular. Se tiene que informar ya en el caso de la enajenación del bien raíz y los determinados puntos. Perfecto. Después, Patricio Guaita Rojas. Un ejecutivo tiene ingresos por sueldo por 80 millones y además ingresos por arriendo de una oficina por 8 millones. ¿El arriendo está afecto a impuestos? Depende si, por ejemplo, si fueran DFL2 no están afectos a impuestos. Ahora existen ciertos requisitos para efectos de la aplicación del arriendo. Si estoy arrendando tiene que tener un fin comercial, sobre todo si estamos hablando de una oficina. Así que es muy probable, don Patricio, que esos ingresos por arriendo de esa oficina sí se tengan que incorporar en la base de este ejecutivo. Ahora, ahí tenemos un tema con los arriendos, sobre todo a las personas que arriendan. Bueno, ahí tenemos que distinguir entre la oficina y los departamentos que son para uso habitación. Cuando son de uso habitación, tenemos el caso del TFL2, que en su mayoría son los que califican como los que tienen menos de 140 metros cuadrados, ¿cierto? Y esas rentas son ingresos no renta hasta por 2 DFL2. ¿Ya? Y esto aplica con la limitación a la norma hasta los 2 DFL2, me preguntaron por ahí también lo mismo. El tercer departamento ya no estaría aplicando el beneficio, o la tercera vivienda, digamos, no estaría aplicando el beneficio, y esto se evalúa de manera cronológica. ¿Ya? Así que aplicaría para el beneficio para el primero y segundo departamento en orden cronológico adquirido, y ya para el tercero, la tercera vivienda ya no aplicaría. Ahora, respecto a los arriendos de oficina, son ingresos tributables y por tanto debería incorporarse en la base del anual complementario de este ejecutivo. Perfecto. Después, Juan Francisco. ¿Qué pasa cuando un agente retenedor está observado y no ha pagado los impuestos retenidos? ¿Qué puede hacer ese contribuyente afectado? Uy, pues también no es tan raro, no son tan raros sus casos. Bueno, ahí tenemos que yo creo que primero tratar de resolverlo con el agente retenedor. Eh, el hecho de que el agente retenedor haya informado mal a nosotros no nos exime de hacer nuestra declaración jurada de manera correcta y con los valores que son correctos. El tema es que si nosotros incorporamos otros datos en el formulario 22 nos va a quedar observada la declaración, ¿cierto? Entonces ahí cuando queramos levantar las observaciones y todo, vamos a tener que presentar los antecedentes y al fiscalizador que nos vaya a revisar el caso, ¿cierto? Y hacer los ajustes y demostrarle en el fondo que lo que nosotros declaramos es lo real y que es el agente retenedor el que tiene el problema. Pero sí, de todas maneras es un problema que los agentes retenedores que no estén informando lo correcto. Así que ahí lo recomendable es ir a buscar al agente retenedor y levantarle los puntos lo antes posible para que podamos no tener contingencias a nivel de nuestra renta. Eso también, ojo con la 1887, nuevamente, lo que conversamos. Pueden haber diferencias ahí en la declaración y los certificados junto con las liquidaciones de sueldo que se informaron, y si la declaración está observada, es muy probable que nuestra declaración también esté observada si es que estamos solicitando devolución. Perfecto. De ahí tenemos una pregunta de Rosa González. El pago del préstamo solidario. Tengo un cliente que el descuento mensual supera el pago anual. Dice que es de libre elección que lo devuelvan o pague la cuota del AT 2023, pero no lo suma al monto de la devolución. ¿Está mal la página o la devolución llega por otro motivo? Sí, es tema, Rosa. Bueno, hay varios contadores, varios colegas también han levantado ese punto. En lo que dice la circular se entiende que se tiene que solicitar vía tesorería, si es que el formulario 21 no lo está permitiendo. Revisa la circular, la circular que les comenté respecto al préstamo solidario, porque ahí sale el mecanismo de cómo se va a realizar. Y si quedan dudas, hay que estar consultando al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Porque si no está dicho en esa circular, entonces no es que haya claridad ni haya ni el Servicio de Impuesto Interno se haya pronunciado respecto específicamente a ese todavía. Ya se están resolviendo todavía muchos temas del formulario 22. Perfecto, sí.
no está fácil la cosa. No. Después, Solange nos dice, tengo una duda respecto a la base del cálculo global complementario. Usted menciona que se deben incluir todas las rentas afectas y exentas. Entonces se entiende que forman parte de la base imponible para determinar en qué tramos se encuentran afectas al global. Por tanto, cómo se entiende que hay rentas exentas de impuestos? A ver, déjame, mira, esa pregunta la puedo responder, yo creo que es más fácil con un ejemplo. Róbate la pantalla nomás. Excelente. Justo acá tengo algo que yo creo que nos va a ayudar con esa consulta. Acá creo que está. Tenemos, cuando hablamos de rentas exentas a nivel de formulario 22, la vamos a tener acá en esta línea, en la línea 9. ¿Ya? La renta exenta de impuesto global complementario. Entonces, efectivamente, se suman a la base de global complementario, pero para efectos solo de progresividad. En este caso se determina un impuesto de 15.500.000, una base de 15.539.000, lo llevamos a la tabla del global y nos entrega un impuesto de 270.000. Entonces, vía formulario, esta renta exenta está sumando a la base imponible del global complementario y lo estamos llevando a la tabla. Pero esta renta, estos 800.000, no tienen que pagar impuesto global complementario. Entonces, vía formulario 22, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá en la línea 30 este crédito proporcional al impuesto global complementario por rentas exentas, declaradas en la línea 9, en la que desde el impuesto global complementario determinado se rebaja este crédito proporcional por estas rentas exentas, que se determina de acuerdo al suplemento tributario, ¿cierto? Se va a determinar con los códigos, ¿cierto? Vamos a tener que determinar un factor y este factor se determina tomando el código 170 y el código 157, que corresponden a la base imponible del impuesto global complementario y el impuesto global complementario determinado. ¿Ya? Con ese factor determinado, nosotros vamos a calcular el crédito proporcional tomando en consideración el código 152, que corresponde a la renta exenta, y le vamos a sumar el código 159, que es el incremento por impuesto de primera categoría. Vamos a recomponer una base tal que, calculando un factor, nos vamos a proporcionalizar el crédito o el impuesto global complementario que estamos adicionando, digamos, a estos 270, 561 por habernos llevado los 800 a la tabla de global complementario y estas rentas exentas que no tienen que pagar. ¿Ya? Y cómo se subsana, cómo se compensa ese efecto a través de esta línea del crédito proporcional al impuesto global complementario, rebajando esa proporción que nosotros estamos incorporando en estos 270, 561. ¿Ya? Esa es la mecánica. ¿Ya? Y esa es la manera de incorporar la renta exenta en la progresividad, pero sin afectarla con impuesto global complementario al final del día. No sé si... Bueno, espero que se haya entendido. Perfecto, gracias Alina. Después, Rosa González nos dice, cliente tiene dos DFL2, uno lo arrienda y el otro lo usa para habitar. ¿El que arrienda, el monto anual se incorpora para el cálculo global complementario o es renta no afecta por ser DFL2? Aunque en alguna charla comentaron que esas normas habían cambiado, ¿es posible aclarar esta parte? Gracias. En materia de DFL2, como comentamos, el beneficio es hasta 2 DFL2. Así, por lo tanto, en ese caso particular estaría aplicando el beneficio si es que cumple con todos los requisitos de DFL2, digamos. Pero no, sería considerado ingreso no renta ese arriendo. Perfecto. Después, Valesca Lorca. Otra consulta, ¿una PB tributable, el beneficio lo ve reflejado mensualmente en la liquidación o esta se rebaja en la renta? Ahí tenemos dos regímenes para el APB, ya del inciso primero y del inciso segundo. Dependiendo del tipo de régimen, es si se va a rebajar o no en el formulario 22. Si se hace la retención vía liquidación de sueldo, no se rebaja a nivel de formulario 22. ¿Ya? Pero si se hizo como trabajador independiente o yo siendo trabajador dependiente,
hago un integro en la AFP de manera directa, sin pasar a través del empleador, en ese caso sí se declara y sí se rebaja a través del formulario 22. Perfecto. Después Pamela nos dice, un profesional que presta servicios de salud y se le informan algunos datos de reembolso de FONASA y SAPRES a través de la DJ 1873. ¿En qué inciden estos datos en el ingreso y en el impuesto global complementario de la persona? ¿Se deben agregar en algún código? Eh, no, en la 1873, ¿dónde estás leyendo? Es ¿Quién es la Pamela Ortiz Ortiz. Pamela Ortiz Ortiz? Ah, acá está. Ya, un profesional que presta servicios de salud y se le informan algunos datos de reembolso de FONASA e ISAPRE a través de la DJ 1873. Por efectos de reembolsos de FONASA e ISAPRE. No, no se deben informar en ningún código. No. Perfecto. Después Sebastián Díaz nos pregunta, colación, movilización, ¿aumentan la progresividad entonces? La colación y la movilización son ingresos no renta. Está en el artículo 17, en el artículo 17 de la ley de la renta. Así que no son tributables, no aumentan la progresividad. No son rentas exentas, son ingresos no renta, son diferentes. La renta exenta aumenta la progresividad, el ingreso no renta no se incorpora ni en el formulario 22 ni en